Me asusté, se me fue internet por un milisegundo. No me podía conectar. Provecho, Luca. Convídate. Una barrita, no, todavía no desayuné, profe. Ah, no. Pensé que era una media luna con dulce de leche. Ahí vamos. Bueno. No sé si está todo el grupo que sigue. ¿Falta alguien que entre? Sí, creo que estoy solo. No está Luquitas ahí. No, amigo, estoy acá. Está Cristian también. Falta Martín nomás. Nunca caminarás solo, Guille, por favor. Sí, falta Perdón, Martín. no los vi. Bueno, mientras entra Martina, no sé si quieren comenzar, Guille, igual. De acá en adelante vamos a ver cómo cada vez el deporte parece que tiene más que ver en nuestras clases. Después, bueno, si tenemos tiempo, vamos a tratar de llegar a alguna conclusión con eso, porque el autor es como que va en una línea que después lo vamos a ver con otras etapas, que cada vez le da más injerencia al deporte dentro de estas diferentes etapas del desarrollo motor. Esperamos un cachito, profe, que a ver si entra Marti. Dale. Ya arrancaba con todo. Ah, bien. Entonces es ¿Le importante. puedo hacer una consulta? ¿Cómo, Caro? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, dale. A la estimulación temprana. ¿Está mal prejuzgar en el sentido de decir, bueno, a mí cuando me hablan de estimulación temprana pienso como que el individuo tiene algún tipo de patología y por eso requiere de una estimulación temprana? Porque entiendo como que tiene que ser algo que es un proceso natural que tiene que llevar a cabo el sujeto en el desarrollo. Sí. Y cada vez que escucho de esto de estimulación temprana está perfecto, de que exista en los jardines maternales, en cualquier centro de rehabilitación o lo que fuere, pero siempre caigo en ese prejuicio de como que hay cierta patología neuronal como que le impide o que le imposibilita a la criatura poder tener un desarrollo normal. No sé si tiene que está ligado a estas patologías o si tiene que existir o sea, A ver, tiene que estimular. las dos cosas. Yo pienso que las dos cosas son correctas. Es cierto lo que vos decís, Carolina, que por determinadas cuestiones un niño o una niña se debería ir desarrollando con los estímulos adecuados, ¿sí? O sea, los normales, los suficientes, sin vivir como hacíamos antes, adentro de un corralito, y así todo, los niños se desarrollan. Pero también es importante, no solamente porque un niño o una niña tenga una patología, es poder brindarle los suficientes estímulos. Nosotros pensemos en lo siguiente, ¿sí? Antes, en el nivel inicial, y me refiero a antes, hace bastante tiempo, no había educación física, ¿sí? No cuando ustedes estudiaron. Ni cuando fueron, ni participaron del jardín de infantes. ¿Eso quiere decir que estamos al cohete en el jardín? No. Tenemos un montón de cosas que aportar. Si nosotros podemos trasladar ese aporte a cada vez
temprana edad, vamos a aportar desde nuestra área a un desarrollo, y no vamos a poner la palabra normal acá, porque cada uno se desarrolla en la medida de lo que puede, mucho más certero, mucho más afianzado de un niño o una niña. Entonces, son las dos cosas, y no es cuestión de prejuicios. Es entender que nuestro campo de acción cada vez es más amplio, y eso no quiere decir que no hagamos falta. No sé, por ahí es una discusión más profunda para otro momento en que tengamos un poquito más de tiempo, pero yo creo que no, dada una situación a la otra, siempre es necesario. Obviamente, ante un problema en el desarrollo, es mucho más necesario, ¿sí? No sé si Martina, me parece que ya entró, así podemos Sí, continuar. ya entré, profe. Listo. Buen día. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, 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 Dejé la cámara apagada porque me funciona mal internet. no hay problema. Bueno, comparto. A ver si me sale. ¿Se ve mi pantalla o no? No, todavía no. No, Martín, no, porque si no. Ahora ¿Ahora? sí. Sí, sí, ahora sí. ¿Ya se abrió el Power? No, Hola. no, todavía no. Está cargando, Martín. Ahí cuando se abra te avisamos. Pruebo yo, si no, profe. Dale. ¿Por ahí, Luquita? Ahora sí, acá estoy. Ahí está probando Luquitas. Bueno, mejor porque me fijo otra vez si puedo compartir. Para que... No sé qué le pasó. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, a nosotros nos tocó aprendizaje motor, maduración y desarrollo en la etapa de los 2 a 7 años. Vamos a empezar a hablar sobre la educación motriz de base, que es la psicomotriz, digamos, la educación psicomotriz es la relación que existe entre la mente, la psiquis de los sujetos,
y el movimiento. Entre los 2 y los 7 años, este periodo es global y digamos que es el más rico para la incorporación de nuevos movimientos, ¿no? Durante estos años, digamos que tenemos como que hacer hincapié el docente en la incorporación de estos movimientos en cuanto a la mayor cantidad de variantes posibles de movimiento, mayor cantidad de elementos que se puedan utilizar en una clase y juegos, mayor cantidad de juegos para su vivencia y experiencia propia, ¿no? Estos juegos y actividades que vamos a desarrollar tienen que ser, digamos, siempre van a estar en base a un principio en cuanto al esquema, a la conformación del esquema del propio cuerpo y el de los demás. Estos movimientos o estos aprendizajes que va a generar el docente en los estudiantes siempre va a ser de manera general, global, es decir, que no se va, digamos, a fijar en la manera que ejecuta ese gesto, sino en la cantidad de veces que lo realice, ¿no? Siempre vamos a hacer hincapié en la cantidad y en la variedad de los movimientos que generen el aprendizaje, como para concluir, digamos, en esta parte. Siempre el docente tiene que hacer hincapié entre los 2 y los 7 años, entre la variedad para poder acrecentar ese acervo motor. En los tipos de habilidades, que serían la evolución y su desarrollo, en este caso vamos a hablar de los tipos de movimientos, o sea, cómo hacen esa incorporación los chicos entre los 2 y los 7 años en las habilidades. Se te cortó, Martí, me parece. Luqui, Guille o Cristian, que alguno siga. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, Guille. Sí, sí. Ah, bien. Luqui, ¿pasás ahí? ¿Estás, Luqui, o no? Sí, ahí pasó. Bueno, se ve que Martí se quedó sin internet. Hola, hola, ¿se escucha? Ahora sí, perdón, estaba silenciado, pido disculpas. Bien, vamos a dejar un ratito de lado lo que he dicho Martina para pasar a mi parte. Bien, nosotros vamos a hablar de las instituciones encargadas, más que nada, que voy a hablar es de las escuelas deportivas, de los clubes y los talleres deportivos extracurriculares y extraprogramados. Bien, las escuelas deportivas se van a dedicar a una actividad específica, a un deporte en particular, donde englobe la etapa que estamos hablando, de 2 a 7 años. Esto va a estar arraigado y va a estar relacionado teniendo en cuenta la modalidad en que se dé y a sus exigencias. Es decir, un ejemplo que pongo, que tuve la oportunidad de trabajar en escuelita, es que a veces venían padres a plantearme de que el nene venía a jugar al fútbol y no a jugar a la mancha o otros juegos. Entonces, desde el mejor razonamiento, me tocaba explicarles de la mejor forma posible que no es la cuestión de jugar al fútbol y ya, sino que ir jugando para que el nene vaya acrecentando su servomotor, vaya explorando y, bueno, sobre todo se vaya divirtiendo y demás. Después están los clubes, que son actividades formativas o recreativas, que pueden ser de fin de semana, formales a lo largo de todo el año, o como las colonias de vacaciones. En estas van a estar profesores especializados a cargo, y estas las vamos a poder encontrar en sociedades de fomento, asociaciones barriales o cualquier organización donde encontremos actividades a cargo, actividades infantiles. Después vamos a hablar de los talleres deportivos extracurriculares o extraprogramados, que van a ser los que funcionan en escuela fuera del horario escolar
y se dedican a una actividad en particular como en los clubes o en las escuelas deportivas. Pero la gran diferencia que va a haber es que los que van a estar a cargo de dar y impartir dichas actividades no van a ser profesionales, sino que van a ser padres o tutores o gente relacionada a ese ámbito que van a tener ganas de ayudar, con tener buenos gestos y bueno, ayudar a todos los demás. Para realizar estas actividades hay que tener muy en cuenta la forma, tanto como se va a presentar y llevar a cabo, es decir, su organización y su modalidad. La clase la vamos a organizar de la manera tal de que la vamos a organizar a partir de las habilidades involucradas, la presencia de pequeños objetos o elementos manipulables, la utilización de grandes aparatos, la utilización de elementos o aparatos no tradicionales, con juegos, y también por el mayor compromiso del equilibrio en las actividades. Es decir, que va a tener que ser, por ejemplo, las actividades van a ser armoniosas tanto una como otra, es decir, va a haber un equilibrio entre las actividades, cosa de no pasar de una actividad a otra actividad que no tengan específicamente mucho que ver. Para estas actividades podemos encontrar los diferentes principios. Estos principios los que van a ser los encargados de darnos las condiciones. ¿Para qué? Para que se puedan realizar estas clases de educación física, tanto en los jardines, en las escuelas, en los clubes, en las colonias de vacaciones, las escuelas deportivas y en toda institución donde se realice la formación del aspecto motor. Esto va a estar relacionado a la didáctica de la educación física, pero siempre el modelo va a ser un modelo pedagógico. Bueno, estos principios de las actividades son 4: la globalidad, la estimulación, la exploración y la variabilidad. Estos son característicos de la etapa, como decíamos, de 2 a 7 años, y en ellas se basan los principios para las actividades. Estos van a tener ciertos requisitos que se van a tener que cumplir y respetarse para generar en el niño un buen desarrollo orgánico y funcional, un acervo motor abundante en experiencias, el respeto por su desarrollo intelectual y social, el respeto por sus modos de ejecución y también el desarrollo de sus capacidades de resolver situaciones motrices. Bueno, a continuación vamos a explayar cada uno de ellos. Ahí, Luqui, no sé si Marti quería, quería terminar con su parte. Sí, bueno, voy a seguir. No me acuerdo en qué parte quedé en la respuesta tipo motriz. De habilidades, Marti. Ah, ok, bien. Estábamos entonces en que teníamos que incluir, como habíamos mencionado antes, mayor variabilidad de movimientos, elementos, exploración y vivencia en cuanto a las habilidades básicas de cada sujeto. En el tipo de respuesta motriz, tenemos que, digamos, enfocarnos que es en una respuesta general en cuanto al gesto. O sea, no siempre no nos vamos a guiar en el movimiento, sino en que, porque no va a ser un movimiento, digamos, más económico y eficiente, sino que va a ser general. Movilidad y adquisición, en esta parte nos vamos a centrar que el aprendizaje de los niños es en cuanto al ensayo y error. El docente, cada vez que da una consigna, tiene que ser una consigna simple y concisa para que el niño pueda apropiarse de ella. Y en cuanto a los conocimientos de los movimientos, que tiene que ver con el conocimiento, digamos, de las habilidades básicas, es decir, que el docente tiene que acercarle a los niños un conocimiento básico de cómo se llaman lo que ellos están trabajando, los principios básicos, digamos. Y ahí ya terminamos. Después, Lucas, vos mencionaste las instituciones del sistema educativo, las responsables. Sí, hablé más que nada de escuela deportiva para abajo. Si querés hablar de las primeras. Ah, ok. Entonces, de entre los 2 y los 7 años, el sistema educativo, digamos, es encargado, es responsable de este desarrollo motriz de los niños. Comienza por jardín, en primero y segundo grado. Por ejemplo, en jardín, el docente a cargo puede ser una maestra jardinera, de desarrollar, digamos, estas habilidades motrices. Y en primero y segundo grado, el responsable es el profesor de educación física. Y ahí terminé.
Bueno, ahora sí les voy a hablar un poquito de lo que es el principio de globalidad. Como ven en el Power, ahí bueno, estamos hablando de la edad de 7 años. Las habilidades a aprender deben ser las habilidades motrices básicas, las ejecuciones de la misma deben ser a través de respuestas generales, de grupos musculares generales, por ejemplo. No se deben hacer correcciones de tipo técnica, esto que hablaba Marty, que son más de generales, no de especificar un movimiento y demás. Por ahí también lo que significa o lo que quiere decir el principio de globalidad, que no se refiere a respetar la etapa evolutiva de cada niño. Esto quiere decir, digamos, la respuesta que va a tener cada niño. No van a ser todas iguales. O sea, no sé qué cartelito apareció ahí, pero digamos que no van a ser todas iguales. Cada niño tiene su tiempo de aprendizaje. Entonces, eso por ahí más que nada engloba lo que es los principios de probabilidad, engloba eso, de no... por ejemplo, en un salto no se va a especificar de que el niño estira bien los pies, fíjate cómo, si no va a ser más general, va a ser, los niños a esta edad están en una edad donde van a saltar de 1000 maneras y van a estar todas bien, porque es una edad de total aprendizaje para ellos. Después tenemos los principios de estimulación. Bueno, que son acompañamiento del crecimiento, estimulación en el aumento de la fuerza, acompañamiento del desarrollo orgánico y funcional, y algo que es muy importante, el tema de las relaciones sociales. Recordemos que en esta etapa estamos en la etapa preoperacional, según Piaget, y se estimula, o sea, los chicos están con el tema del desarrollo de la imaginación y también del lenguaje, que es muy importante, o sea, toma un papel muy principal en estas edades. Y quizás hoy con todo esto, un ejemplo así muy particular, lo tomo con mi hijo, que está justo en esta edad, y la necesidad de relación social que tiene es impresionante. Ya llevamos casi 8 meses, digamos, que está compartiendo solamente con nosotros, no tiene relaciones con otros chicos, y esto, quiera o no, a ellos, a los niños les afecta, no poder estar en relación con otros chicos, y la necesidad, y lo importante, otro tema aparte, pero lo importante que es la escuela, lo importante acá hoy, más que nada con esto, se nota muchísimo porque, por ejemplo, mi niño tendría que haber empezado primer grado, lo cual nunca empezó, entonces es una etapa muy importante para el desarrollo de él, motrizmente hablando, ¿no? En realidad en todo, pero bueno, motrizmente hablando es muy importante, y hoy quizás no la está teniendo como la tendría que tener. Y yo lo veo en, no sé, cuando jugamos o cuando tenemos tiempo de hacer algo, se nota muchísimo y uno intenta, quizás porque, bueno, justo estamos con todo esto del aprendizaje, intenta hacer juegos como para que él empiece a, digamos como que estoy ocupando, en este momento me toca ocupar el rol de compañero profe y de amigo. y de compañero, de amigo, de papá, de todo. Profe, de todo. Exactamente. Y bueno, uno intenta, hay que también, ha cambiado muchísimo la infancia que tuve yo, obviamente que es totalmente distinta a la que tiene hoy mi hijo, y lo veo, y yo intento a veces hacer cosas para que él, no sé, se trepa a un árbol, por ejemplo, y lo que le cuesta motrizmente, y yo lo veo y bueno, intento hacer algo como para que lo haga, pero a lo que voy es que es una etapa sumamente importante para el aprendizaje de los niños y niñas, que lamentablemente esto va a cambiar y ha cambiado. Esta pandemia nos ha llevado a cambiar, pero promover actividades que puedan realizar y que tengan un aprendizaje significativo en esta etapa es sumamente importante. Ahí le paso con mi compañero Cristian, que le va a seguir comentando el tema. Bárbaro. Bueno, buen día a todos y todas.
Bueno, en cuanto al principio de exploración, nos podemos encontrar con dos facetas claves en este principio. La primera es la faceta de vivencia motriz, que se da a partir de la práctica y la realización. ¿En qué consiste esta faceta de vivencia motriz? El autor habla de que las experiencias motrices son intransferibles. O sea, tu vivencia en cuanto a un movimiento por primera vez no es algo que se puede enseñar, es algo que vos mismo lo tenés que vivir para adaptarlo. Por ejemplo, probar a hacer un ejercicio, eso es explorar el movimiento. En este caso, es la exploración por vivencia motriz. Esta faceta de este principio dice que cada niño debe tener una experiencia motriz para poder así conformar su eficiencia motriz. O sea, para evolucionar su rango de motricidad, debe tener muchas experiencias y vivencias motrices. Luego, por otro lado, tenemos la faceta del paso previo al descubrimiento. El paso previo al descubrimiento habla de no dar una sola respuesta frente a un problema. Es decir, dar la posibilidad al sujeto, al alumno que tengamos, en que él busque a través de su motricidad una respuesta al problema que nosotros le pongamos. Un ejemplo de cómo actuaría un profesor en cuanto a las dos facetas, por ejemplo, en una vivencia motriz de práctica-realización, trabajando con el salto de una soga, el profesor mostraría cómo saltar la soga y el alumno reproduce ese movimiento en cuanto a lo que él observó, obtiene su vivencia motriz en cuanto a lo que él observó. En cambio, yéndonos para el lado del paso previo al descubrimiento, que es esto de no dar una misma respuesta para una situación problemática, el profesor le plantea el problema en forma de pregunta, diciéndole, bueno, vamos a saltar la soga. ¿Cómo creen ustedes que se podría saltar la soga? ¿De qué forma? ¿A cuánta velocidad? Y demás. Es darle paso al error. En la vivencia motriz no se le da tanto paso al error porque se le muestra cómo se hace correctamente el movimiento y el alumno reproduce. En el paso previo al descubrimiento se le da paso al error. Bueno, te puedes equivocar, pero hay distintas respuestas para ese movimiento. Cualquiera de las dos facetas del principio de la exploración nos va a llevar a nuevas exploraciones y nuevos descubrimientos motrices. Pero bueno, lo fundamental y lo más importante de este principio es que el sujeto se sienta protagonista de ese aprendizaje. Después tenemos el principio de la variabilidad. Lo que habla del principio de la variabilidad es que el sujeto necesita repetir lo conocido, iniciar nuevos aprendizajes y descubrimientos en base a lo conocido, agregándole un rango de dificultad que se va a agregar con la variabilidad de ese descubrimiento que ya tiene. Un ejemplo, si el niño ya sabe saltar con los dos pies, ya tiene esta respuesta motriz, se le agrega dificultad en cuanto a la variabilidad. Bueno, vamos a ver dentro de las variantes que tenemos cómo podemos mejorar esa respuesta motor. Las actividades que deben tener las variantes para las actividades de este principio pueden ser estímulos para los diferentes aparatos y sistemas, la forma en que se hace ese movimiento, ir variando la forma, ya sea con dos pies, con un pie, por ejemplo, en este caso, el ejemplo aquí del salto, las distintas formas de realizarlo, buscar distintas respuestas a ese problema que nosotros vamos a buscar, los tipos de situaciones a resolver, es decir, no centrarnos en un solo problema, sino que ir buscando otros problemas. Por ejemplo, una pregunta es, ¿cómo puedo saltarlo ahora? No, bueno, lo puedo saltar con un pie, lo puedo saltar con las manos, etc. Bueno, buscar una vez que ya tenemos esa respuesta motora, buscar otro tipo de variante. Y después tratar de estimular las situaciones de aprendizaje individualmente, luego con un compañero, para así finalmente llevarlo a una situación de aprendizaje grupal, por así decir.
En este caso, en este principio, el docente va a proporcionar la variabilidad en estos ejercicios y demás, pero es muy importante su función, ya que no debe abusar ni de las actividades en cuanto a la variabilidad, ni de las repeticiones. Su trabajo es buscar un equilibrio entre los dos. Nada, eso. Bueno. Muy bien, chicos. Y chica, Martina. No sé si pueden dejar de compartir pantalla. Consultas, dudas a sus compañeros, compañeras. A ver, antes de comentar algunas cositas, nos quedan 10 minutos de clase, les digo, los dos grupos que nos están quedando. Por ahí no siempre se respetaron los tiempos de la exposición, entonces bueno, por ahí se fueron corriendo más unos problemitas técnicos. La consulta es la siguiente. Lo dejamos para el lunes que viene o nos quedamos un ratito, pues yo 10:15 tengo clase, no sé qué quieren hacer, no sé si vamos a llegar. Escucho las propuestas. Nosotros, profe, ahora en 8 minutos la matamos. Ah, Si bueno. vamos ahora ya, la matamos. Sí, no hay problema, yo me puedo quedar también. Tengo Bueno. la cámara apagada porque estoy pintando unas cajitas, pero estoy acá. Bueno, pero tenemos que acordar todos. Sí, yo me quedo, escuchamos a los chicos que siguen. Bueno, y, No, no hay Yo problema. no tengo drama. profe, no hay problema. Así y terminan Martín, todos. Bueno, profe, no, Daniela. no tenemos drama nosotros. Bueno, no sé si lo de ustedes es muy extenso y por ahí podemos hacer un cierre en general la semana que viene o... El de nosotros es largo, hacemos 2 temas. ¿Cómo, Daniela? Damos 2 temas nosotros. Bueno, entonces por ahí el grupo de ustedes lo vamos a tener que dejar para el lunes que viene, ¿sí? No sé si les parece. Bueno. Y le damos paso a los chicos ahora para el próximo tema, que es el de iniciación deportiva. Genial. Bueno, buen día a todos. A nosotros con Luca y Antar nos tocó iniciación deportiva. Esta etapa podemos verla desde lo motor como el proceso de aprendizaje de las técnicas deportivas a nivel global. Dentro de la misma se ordenan y se ponen en juego todos los aprendizajes anteriores en la anterior etapa, enfocándolos de esta manera a la resolución de situaciones motrices y el perfeccionamiento de las formas de ejecución. Esta etapa abarca desde los 7 a los 11 años. Su principal objetivo es el logro de las técnicas deportivas a nivel global. A su vez, encontramos otros objetivos como son el de técnicas globales, ya que al momento de la enseñanza no entraremos dentro de un deporte en específico con una técnica específica de ese deporte, sino que vamos a enseñar movimientos globales deportivos, como pueden ser lanzar y atrapar, desplazarse picando la pelota o con el pie. Podemos jugar, por ejemplo, la tripela, si mal no recuerdan, que es este handball, fútbol, ¿sí? Podemos hacer una sumatoria de pases. Después tenemos las combinaciones motrices, en las cuales buscaremos incorporar nuevas combinaciones y perfeccionar, ¿sí?, las ya aprendidas. Y por último tenemos las habilidades motrices no aprendidas, que en este caso podemos contar con alumnos en los cuales su educación motriz de base fue incompleta. Entonces, de esta manera se buscará que incorporen estas habilidades motrices faltantes dentro de esta etapa. Obviamente, al tener que incorporar estos movimientos faltantes, tal vez se retrasa un poco esta etapa, pero lo ideal sería implementarlas todas en esta etapa. Buenísimo. Sabiendo que esta etapa viene después de una etapa de educación motriz de base, es necesario que tengamos ciertos aprendizajes previos, o sea, el sujeto tenga ciertos aprendizajes previos. Uno de los ejemplos de estos aprendizajes son el nexo correcto de los acoples de las combinaciones de movimiento,
Otro sería la economía de estos movimientos, es decir, hacerlos lo más económicos posibles. Y después la aplicación de habilidades motrices en ciertas situaciones de juego. Generalmente son habilidades motrices básicas las que implementamos en esas situaciones de juego. En esta etapa es importante recalcar que lo que vamos a buscar es una aproximación progresiva a lo que vendría a ser los deportes. Por eso vamos a trabajar la técnica, pero también la táctica de forma global. Y es muy importante lo que dijo Juan, de que si hay algún sujeto, algún chico, que no tenga, o mejor dicho, haya tenido alguna deficiencia en lo que vendría a ser el aprendizaje en la etapa anterior, es importante que nos tomemos el tiempo de enseñarle todas estas habilidades y todos estos aprendizajes previos que no posean. Bien, como dijo Antar recién, como cuando enseñamos un deporte, no solamente están los aspectos técnicos, también están los aspectos tácticos. En la iniciación deportiva, entonces, también existen varios elementos que exceden el área motriz y forman parte del proceso de esta iniciación deportiva. Esos elementos son los principios básicos de las ejecuciones motrices, las tácticas globales, las reglas deportivas, las conductas sociales dentro de la cancha, como la cancha como espacio deportivo, ¿no? Dentro y fuera de la cancha, y la salud corporal en cuanto a la alineación postural y cualidades físicas. Lo de las tácticas globales se refiere a, por ejemplo, como decía Juani, cuando jugamos a la tripela, que no son deportes formales, pero se pueden hacer ciertas estrategias simples para llevar a cabo. Y las reglas deportivas también se pueden implementar, esto de las faltas o los límites de las canchas, para favorecer a la adaptación al deporte. Ahí está. Bien, después tenemos las características que sí abarcan lo motrices, y algunas también, acá Sebi añade algunas que también exceden lo motriz, pero entran dentro de estas características. Dentro del plano de lo motriz podemos nombrar las siguientes características. Los tipos de movimiento, que serían las habilidades específicas en sus tres formas. El modo de la ejecución, los nexos y en uso en situación. Los nexos sería la unión de dos o más habilidades, y el uso en situaciones, como decía Antar, la aplicación en situaciones de juego. Después tenemos los tipos de motricidad, que sería la general y la específica, haciendo más hincapié en la específica, y tendiendo siempre a la especialización de técnicas generales. Como decía Juani, no nos tratamos en una técnica de un deporte en especial, sino que es una técnica que se puede implementar a varios deportes. Después tenemos la modalidad de adquisición, que sería cómo lo aprendemos, que existe el insight, que es una modalidad que es el análisis del alumno ante una situación, viendo todas las variables y resolviendo. Para esto aplicamos el método de resolución de problemas. Entonces el alumno analiza todos los factores y resuelve. Esto a veces se da hasta inconscientemente. Luego tenemos la fase exploratoria de las habilidades específicas y el aprendizaje por representación mental, que se da recién a partir de los 9 años, porque según los estadios a los 7 todavía no tienen esta capacidad de imaginarse haciendo algo que no hicieron previamente. Después... Luca, perdón que te corte, se va a cortar, así que si les parece nos desconectamos, pueden continuar y ya ahí sería la última reconexión de hoy, ¿sí? Sí, nos falta ahí dos diapositivas. Sí, por eso se les va a cortar.